Los pobladores del área norcentral, donde se origina la civilización, han logrado, a través de esa integración económica, de esa integración social, unos modos de vida y culturas que han sido muy complejas y que obedecen al sistema social complejo que logró formarse hace 5.000 años allí. Y que ha sido uno de los más avanzados en relación con otros territorios del mundo, porque muchos de sus conceptos se van a manejar varios milenios después en Grecia o se van a manejar varios milenios después en Mesoamérica, que es donde se ubica el otro foco civilizatorio. Después del poblamiento del territorio del Perú, por lo menos hace 12.000 años, los humanos que se distribuyeron por diferentes partes del territorio empezaron a conocerlo, a trabajar sobre las características tan peculiares que tiene nuestra geografía tan accidentada, en la sierra, en la selva, con recursos tan distintos y en condiciones y un medio natural y geográfico pues contrastado. Entonces, cuando hace 8.000 años se producen algunos cambios en el clima, estos pobladores empiezan a producir en sus respectivas zonas de ocupación. Y en el caso, empiezan unos a producir en agricultura, en campos de cultivo que los habilitan, y otros en domesticación de animales. Hace más o menos 6.000 años se está domesticando camélidos, y en el campo de la agricultura se ha domesticado productos en costa y en sierra. Estos pobladores ya no están extrayendo de la naturaleza, sino que están produciendo, cultivándolos, poniendo ya el trabajo, el esfuerzo para obtener el producto. Y por supuesto, cambiando su modo de vida, porque anteriormente estaban desplazándose detrás de los animales para cazarlos, o pescando o recolectando moluscos individualmente para poder satisfacer las necesidades de su subsistencia. Pero a partir de la producción es diferente, cambia el modo de vida, ya no tienen que estar desplazándose ni cambiando de lugar, se asientan mayormente en determinada parte del territorio donde están haciendo sus ensayos y avanzando en el conocimiento de la producción. Ese desarrollo, podríamos decir, en las fuerzas productivas, en la tecnología agraria, en la tecnología de la crianza de los animales, hace también posible que se vayan incrementando conocimientos mayores sobre el manejo de sus respectivos territorios, e incide en que conforme se van obteniendo mejores logros, los pobladores se organicen también para, en las condiciones de ese territorio, sacarle el mejor provecho. La civilización despertó cuando se cruzaron los primeros descubrimientos y se consolidaron los conocimientos que posibilitaron la aparición del Estado y de la vida urbana. La civilización apareció cuando se consolida la división social básica entre quienes ordenan y quienes obedecen. En ese momento inicial, la autoridad era muy sabia y basaba su prestigio en la capacidad de conducir a la gente a niveles inauditos de prosperidad.
Cuando se piensa en las sociedades del Perú, se está hablando de centros ceremoniales, ¿no? Entonces se dice, Chavín fue un centro ceremonial, o Caral, un centro ceremonial. Una zona monumental. Que así es. Hay peregrinos y... Pero no es así. Yo creo que ¿Cómo era? La investigación que estamos haciendo, que es sostenida a través del tiempo, nos está permitiendo una información para replantear ese conocimiento. Son asentamientos que han tenido en un valle, por ejemplo. Chavín no está solo, es un conjunto de asentamientos y cada uno de ellos reproduce el modelo de las viviendas de la población más los edificios públicos, mayores o menores, de acuerdo a la jerarquía del asentamiento, a la posición que un asentamiento determinado tiene en relación con el conjunto. En el caso de Caral es el asentamiento más complejo, creo, aun cuando no es el más extenso, con arquitectura monumental mejor ubicada y una cantidad de viviendas sectorizadas en el entorno. Más o menos hemos calculado con medidas, de acuerdo a las evidencias, 66 hectáreas como el área que ocupaba la ciudad. Y en estas 66 hectáreas, como digo, hay 32 edificios públicos de diferente característica, hay varios sectores de residencias, uno en la mitad alta, otro en la mitad baja, uno muy grande en la periferia, pero además están las viviendas de los funcionarios en relación con cada uno de los edificios públicos, con notables distinciones. Y hay otro sector con talleres donde se manufacturó algunas piedras semipreciosas para hacer collares, o el espóndilus, que era importado desde las lejanas tierras ecuatorianas o del extremo norte del Perú. Entonces estamos frente a un asentamiento que además fue planificado, ha sido diseñado cuidadosamente bajo las autoridades que se forman allí y en determinado momento orientada las fachadas bajo ese trazo que previamente se había planteado. Entonces en Caral se nota una ciudad diseñada cuidadosamente, donde el manejo del espacio fue previamente planificado y previsto. Benito, Sí, en Caral hace 5.000 años apareció la ciudad más antigua del Nuevo Mundo. ¡Qué chévere, profesor! Y es una de las más antiguas del mundo entero. Oye, qué loco. Ahí vivía un grupo de gente que eran las autoridades, Ya. los jefes religiosos y especialistas que trabajaban para ellos. Eran elegidos democráticamente. Nada que ver, No. era cuestión religiosa, Benito. Y Diosito. de Diosito, efectivamente. Y aparte vivían campesinos en pequeñas aldeas, pero que acudían ciertos días a cumplir ritos a la gran ciudad de Caral. Y todos trabajaban y no había descanso. Y habían fiestas y también mucho trabajo. Esas fiestas eran rituales y eran las que cohesionaban a la sociedad. Y más bien el trabajo era incesante en construir nuevos monumentos. Trabaja, Caral, trabaja, Caral. Las construcciones más impactantes de Caral son las pirámides que rodean a una gran plaza central. Por su parte, las escalinatas de cada uno de estos templos abren hacia dicha plaza, de tal manera que ella era el espacio central, abierto, donde se congregaba el pueblo y convergía el ritual. Hace 2 años solo se conocían las estructuras principales, mientras que ahora se ha avanzado en destapar y se ha encontrado un conjunto diverso de pirámides que abren nuevas puertas al conocimiento del período arcaico, al despertar de la civilización en el mundo andino. Entre otros descubrimientos recientes, destaca la aparición de las viviendas de los servidores de los templos, que se hallan detrás o al costado
de los monumentos mayores. Este es uno de los sectores residenciales en Caral. Tenemos varios sectores residenciales. Esta es una residencia de élite. La llamamos así porque está relacionada con uno de los edificios públicos, con una de las pirámides. Tiene un tipo de construcción especial, se puede ver aquí. Tiene un altar y finalmente está conectada con la pirámide a través de una escalera. Pero mejor lo podemos ver directamente. Se trata entonces de la residencia de los servidores de la pirámide. Sí, sería la residencia de los servidores de la pirámide, efectivamente. ¿Cuáles son los elementos estructurales de la vivienda que te hacen pensar en ella como tal, como un lugar de residencia de gente? Bueno, básicamente en la parte posterior tenemos restos botánicos, restos de plantas, restos de peces que consumieron y piedras quemadas que nos hacen pensar de que ahí se consumió alimentos y que la gente vivió ahí. De acuerdo a lo que nos ha contado acá Gonzalo, tenemos en este lugar una banqueta y un fogón. Es decir, esta es la entrada a la zona residencial, lo recibía a la gente un fuego sagrado y una banqueta para sentarse alrededor. Se trata de una época en la cual se construía sin cimientos, de tal manera que los muros tenían que ser cuidadosamente elaborados para que no se venga abajo. Ello obligaba a un relleno especial que llaman la chicra. La técnica constructiva de la época consistía en levantar primero un muro, rellenarlo de chicras, y aquí tenemos lo que es la chicra. La chicra es una bolsa que contiene un conjunto de piedras. Estas bolsas están hechas de una fibra vegetal y adentro un conjunto de piedras. Eso es lo que le da estabilidad al muro, porque estos muros carecen de cimientos y permite la chicra, el relleno, entonces levantar a continuación el siguiente muro. Es de esta manera como va subiendo la pirámide. Ella ha permitido el carbono 14, una buena parte de las muestras de carbono 14 en un lugar tan antiguo como Caral, que corresponde al precerámico, han sido obtenidas de esta fibra vegetal, porque se sabe que es de vida corta, es decir, que esta fibra vegetal fue cortada en el momento mismo en el cual fue utilizada por los antiguos para hacer la chicra, para hacer la bolsa del relleno de piedras. Siendo de vida corta y orgánica, pues permite el fechado con carbono 14. Y esto es lo que, gracias a ello, ha avanzado mucho la investigación arqueológica en Caral, porque hay un conjunto de dataciones que permiten armar una serie cronológica y entender las diversas fases, las diversas etapas de su ocupación humana. En los valles costeños están la mayor cantidad de asentamientos con arquitectura monumental, inclusive, como Caral, por ejemplo, que logra desarrollarse como un centro, pivote, de articulación, creo yo, de toda esta área norcentral, que está comprendiendo un territorio bastante extenso, desde por lo menos el río Santa, o Chimbote, ¿no?, para que se ubiquen, hasta el Valle del Chillón y seguramente el Rímac. Entonces, no es solo costa, es sierra y es selva. Están los valles de la costa que están siendo articulados por la meseta altoandina, está el callejón de Guaylas, está el callejón de Conchucos y están los valles como el Tablachaca, y ni qué decir en la parte sureña. Está pues Huánuco y seguramente Junín y Pasco cuando se hagan más investigaciones arqueológicas. El tema
templo mayor de Caral es la principal pirámide y su monumentalidad evoca inmediatamente al Estado, a un poder central capaz de reunir el trabajo humano para construir en forma mancomunada estas grandes estructuras. Cada región ha tenido sus propios productos que han sido resultado del esfuerzo organizado de esos pobladores para lograr mejoras en las condiciones de vida bajo la conducción de sus autoridades, y eso a partir de que se constituye, como digo, de manera muy formalizada la civilización y se forma el primer estado en esta parte del territorio del Perú, que viene a ser la civilización más antigua de América y el primer estado que se forma en América también. En diversas partes de Caral, los arqueólogos han encontrado figurinas hechas de arcilla no cocida que representan a seres humanos. Al estudiarlos con cuidado, se ha destacado que están cercenadas de algún miembro y que poseen unos peinados muy elaborados. Los figurines representan personajes que vivían en la sociedad de Supe de Caral. Han sido encontrados como ofrendas que reemplazaban al humano en el enterramiento de un edificio público. El edificio ha sido concebido como un ser humano, cada cierto tiempo obedeciendo a cambios cíclicos marcados por los que manejaban los calendarios. Se enterraba un templo y se volvía a edificar otro. En el caso de las figurinas, estas, como están reproduciendo rasgos de los seres que debían ser sacrificados, pero no lo hacen, por respeto quizás a la condición humana, elaboran el figurín y le hacen lo que podrían haberle hecho al humano. Le cortan manos, o le cortan brazos, o le cortan piernas. Siempre encontramos el figurín incompleto, le falta algún miembro. A través del estudio que estamos haciendo de ellos, nos hemos dado cuenta que hay diferencias de género que son plasmadas en los figurines. Podemos reconocer cuando se trata de un hombre o de una mujer ahora, a través del atuendo. Hay diferencias también de edad, se peina diferente un joven que uno de mayor edad, y hay diferencias de posición social. Es muy interesante porque ahora cuando encontramos un figurín, ya podemos, por los rasgos que hemos caracterizado, saber si es hombre o mujer, si es joven o adulto, y si es de clase baja, o es autoridad. Entonces, las autoridades recibieron un tratamiento muy esmerado, tanto en jóvenes como en adultos, en su atuendo, en su vestuario, pero también en su peinado. Entonces, en cambio, el hombre de estrato bajo no tanto, pero siempre el peinado no ha sido como ahora, que la mujer es la que le da mucha atención al peinado en comparación con el hombre, ¿no? En esa época la diferencia de género en cuanto al tratamiento de peinado no era muy marcada. El hombre también tiene un cuidado esmerado de su peinado como la mujer, hablando en términos generales. Sí creo que la clase alta no solamente ha tenido mejores condiciones de vida en cuanto a una alimentación más esmerada, a una vivienda más grande, sino que su atuendo y su peinado han sido también esmerados y contaban con el apoyo de servidores que vivían en la ciudad para tal efecto. En esta etapa inicial de Caral, estas autoridades representan a los hombres ante los dioses y por tanto tienen que presentarse adecuadamente vestidos y arreglados. En el caso del señor de Zipán, el señor de Zipán creo que representa a los dioses frente a los hombres. Entonces hay otro nivel que ha avanzado el Estado. Pero lo interesante es que cuando se forma este Estado,
Y esta sociedad avanza, como he descrito, va a sentar los cimientos en cuanto al sistema social y político que va a marcar nuestra historia a través de los 4.400 años que siguieron hasta el Imperio Inca. Y muchos aspectos de Caral, en la arquitectura, en la organización social, en los rituales como quemar textiles en grandes cantidades, van a continuar en Zipán, en Nazca, como los geoglifos que he descrito, y en la sociedad inca. Entonces, es lo que Tello llamó la cultura matriz, la cultura madre que va a marcar nuestra historia de allí en adelante. Un hombre adulto sacrificado ha sido encontrado en la pirámide mayor. Se trata del único resto de sacrificio humano claramente identificado. Pertenecía a la clase trabajadora, estaba desnudo y con los brazos cruzados en la espalda. Su figura ha sido cuidadosamente estudiada y reconstruida en base a métodos científicos. La cabellera es con cabello natural, típico de las personas de esta zona, lacio, muy negro y muy fuerte, insertado uno a uno en la parte del cráneo de la escultura, ¿no? Utilizaban muchos cortes con muchas colas muy largas, algunos cerquillos, algunos degradados que indicaban niveles entre cabellos, especie de moños en mujeres, por ejemplo, y moños a distintos niveles, era lo complicado, ¿no? Sostenidos por el mismo cabello, ¿no? Algunas especies de trenzas con amarres, en realidad era bien complicado. El tipo de mirada de un personaje es diferente al otro, ¿no? Y esto lo destacó la doctora, que había que incidir mucho en eso, que por ejemplo la mirada o la expresión que tenga el personaje de cuerpo completo, que es de una persona altiva, ¿no? De un segmento superior, diferente a un obrero, diferente a otro personaje, ¿no? No se ha encontrado en Caral instrumentos de guerra. No hay ni porras ni lanzas. Así, parece un pueblo básicamente pacífico. Sin embargo, una elevada dosis de coerción revela la organización del trabajo para las construcciones monumentales. Y ella parece haber sido obtenida gracias a la religión. Las primeras autoridades, aquellas de Caral, tienen que haber controlado el poder de los espíritus. En esta etapa del desarrollo del Estado, que es la primera, cuando se forma este gobierno centralizado que va a dirigir la vida de todos los asentamientos y los pobladores del valle y de los valles, estas autoridades utilizan del medio religioso. Es la religión el vehículo que les permite controlar a la población. No solamente que la cohesiona a través de los dioses compartidos y de la serie de ceremonias y rituales que se realizan periódicamente de acuerdo a un calendario que los estudiosos de Caral hacen y presentan y le hacen seguimiento, sino que estos pobladores están regidos por sus autoridades y controlados en cada detalle de su vida. O sea, la religión les sirve de cohesión y de coerción. Si tú no cumples con llevar tus productos o trabajar en la tierra de los dioses tales y tales en tales fechas, te va a ir mal. Y esa idea ha quedado en el nombre del valle, de Supe. ¿No? Supe, Supay, es el ser poderoso con el cual hay que cumplir para que nos vaya bien y no nos vaya mal. Entonces, el valle ha tenido esa connotación. Es posible que en su época recaudara
los excedentes productivos de las poblaciones bajo su influencia, y es por eso que invirtieron en la permanente construcción, remodelación y magnificencia que tuvo la ciudad de Caral. En una pirámide se ha encontrado un gran hallazgo. Se trata de una litera que sostiene un conjunto de ofrendas, como hachas, tejidos, collares y cuentas de mullo. Junto a ellas se halla un quipu de gran antigüedad. Su hallazgo en Caral remonta la historia de los registros mnemotécnicos al pasado milenario. Nos encontramos en la pirámide denominada de la Galería, ¿no? Esta pirámide es la tercera en volumen dentro de la parte alta de Caral, ¿no? Como toda la pirámide de la ciudad de Caral, se caracteriza por estar conformada por plataformas superpuestas y una escalera central. Esta escalera permitía la comunicación de la parte baja de este espacio de la plaza hacia la parte superior, hacia la cima de la pirámide. En esta cima se encontraba un salón ceremonial que presentaba un fogón central, que era el centro de las ceremonias, al menos de las pirámides. Dentro de parte de los fogones han conservado la ceniza, y esta ceniza, el análisis que se ha realizado, se ha podido observar que hay fragmentos de vértebras de pescado, principalmente de anchoveta, hay semillas de algodón, hay cuarzos, hay fragmentos de textiles, ¿no? Y hay material vegetal carbonizado también. Entonces, O sea, lo que tú estás imaginando es que se estaban quemando ofrendas. no es que se estaban, no me estoy imaginando, es la evidencia que se tiene, ¿no? En base a los restos de estos materiales, ¿no? Que es específicamente material que es producto del mismo consumo diario que tiene la población de Caral. Eso lo están quemando específicamente en el fogón. Otro de los hallazgos que se han tenido últimamente es la del quipu, que se encontró en un contexto de ofrenda dentro de un proceso de remodelación arquitectónica de una escalera auxiliar que permitía acceder de un nivel de plataforma a otra. ¿Dónde está ese...? Bueno, dentro del esquema, dentro de esta reconstrucción isométrica de la pirámide, se encuentra hacia la parte superior norte de la pirámide, ¿no? El quipu es un elemento conformante de esta ofrenda, ¿no? Que tiene mucha particularidad, ya que se han hallado, entre otras, fragmentos, antaras, se han encontrado una sandalia, collares de pluma, ¿no? Todo en un contexto. Esta ofrenda se encontraba específicamente apoyada sobre una litera de cabuya, ¿no? O sea, fragmentos de cañas entretejidas que formaban un soporte, ¿no? Y todo este conjunto fue ofrendado sobre los peldaños de la escalera y sobre eso se cubrió para construir un nuevo piso. El quipu lo he mostrado a varios investigadores, colegas míos, y coinciden en que es un quipu, y lo interesante es que se parece a los quipus más antiguos que se encontraron hace algunos años en la Huaca de San Marcos, que pertenecen al Horizonte Medio, de los años 600. Sí, digamos del periodo Huari, ¿no? Que son los quipus entorchados. Entonces este quipu es de esa tradición de quipus entorchados, que es diferente a los quipus inca, que no tienen el entorchamiento. Entonces estamos ante una etapa donde el registro de la información ya se estaba utilizando en esta sociedad tan compleja que ha sido Caral Supe, ¿no? El Valle de Supe, donde está situado Caral, evoca a poderes sobrenaturales. En una versión levemente distinta de la palabra es Supaipa, que los españoles interpretaron como demonio, queriendo decir con ello los espíritus propios de los naturales, que para su mentalidad eran ángeles caídos. Así, el mismo nombre del Valle Supe significa la fuerza religiosa que le confirió su fama originaria. Es el ser
poderoso con el cual hay que cumplir para que nos vaya bien y no nos vaya mal. Entonces, el valle ha tenido esa connotación. Es posible que en su época recaudara los excedentes productivos de las poblaciones bajo su influencia, y es por eso que invirtieron en la permanente construcción, remodelación y magnificencia que tuvo la ciudad de Caral. Un monolito de piedra se encuentra en la plaza, un lugar abierto que debe haber sido ocupado por gente que observaba los rituales oficiados por los sacerdotes en las pirámides. Estas grandes piedras, ubicadas en lugares rituales estratégicos, siguieron ocupando un puesto hasta la época de los incas, cuando se habían transformado en ushnus que presidían algunas de las plazas principales del Tahuantinsuyo. Lo llamamos huanca porque es un término, sabes, que se emplea bastante en la cultura andina. Se usa, muchas veces se pone como un lugar de referencia, está relacionado con un uso ceremonial. A veces se piensa que tiene una especie de uso astronómico. Aquí no estamos seguros de eso, pero lo que sí sabemos es que esta piedra está ubicada en el eje de la pirámide de la Huanca, y justamente es por eso que la pirámide recibe su nombre. Al mismo tiempo, está en una posición relativamente en el centro de un pequeño espacio formado por la pirámide de la Huanca, la pirámide de la Galería y la pirámide menor. De tal manera que es el centro de una pequeña plaza ceremonial. Sí, podemos pensar que es el centro, un pequeño centro de una plaza ceremonial. En el centro de la ciudad de Caral encontramos una plaza y hacia ella convergen las escaleras de las diversas pirámides. Esta plaza está situada en un lugar muy particular del valle, porque a ambos lados, en un tramo de 10 kilómetros, se cierra el valle. Es decir, nos encontramos en una extraña parte en la cual el valle se ensancha. Es ahí donde está situada la ciudad de Caral. Hemos encontrado en Caral, así como en las pampas de Nazca, están los geoglifos y las líneas que han sido vinculadas con los observatorios, como observatorios astronómicos, para medir el tiempo de acuerdo al movimiento de los astros. En Caral ya se encuentra el laboratorio antiguo de geoglifos, con líneas marcadoras, con caminos ceremoniales que conducen a determinados cerros, y con grandes piedras con tallas que reproducen también algunos geoglifos. Entonces estamos nosotros interpretando de que esta sociedad había avanzado en el conocimiento del manejo también del tiempo que una sociedad agrícola requiere, y sobre todo una sociedad compleja para regular sus actividades a través del año. O sea, hacían su calendario a través de estas observaciones, avanzaron en conocimientos de matemáticas, de geometría, que se reflejan en las construcciones monumentales, en conocimiento de resistencia de materiales. Se logran elevar monumentos hasta de 20 metros de altura y en algunos casos hasta de 30, y no se han venido abajo. Saben cómo estructurar esa elevación de los edificios públicos. Entonces hay también un manejo de la mecánica de fluidos a través del manejo de los vientos. Se nota el manejo genético en las plantas, y eso es producto también de una investigación. Abriendo hacia el valle se encuentran unos restos de la cultura chancay. Ellos muestran la notable persistencia de la tradición andina a lo largo de los siglos. Esa pared que ven los televidentes fue hecha por los chancay. Está fechada más o menos entre 1200 y 1400 de nuestra era. De tal manera pues que 40 metros que los separan de esta pirámide que hemos visto, en realidad es un viaje en el tiempo muy largo, porque esta pirámide es del año 2900 antes de Cristo. Entre la pared de los chancay y la pirámide hay casi 4000 años. Mientras que
en contraste con nosotros, la pared de los Chancay está cerquísima, solo la separan de nosotros 700 cortos años. El anfiteatro fue un lugar de grandes representaciones rituales, dotadas de un amplio sentido artístico. Abona esta interpretación el hecho de haberse encontrado un conjunto muy notable de flautas, que por su diseño y sonido fueron una primera orquesta de nuestra tradición musical. En esta etapa de nuestra historia se había avanzado en producción intelectual, que a veces la palabra le choca a algunas personas cuando uno la pronuncia, porque se hacen la idea de que nuestros antepasados han sido como ahora ven a los pobladores de alguna parte de nuestro país, como de la selva o de la sierra, ¿no? Gente nativa que adolece por las condiciones que se produjeron después de la conquista. Pero esa no fue la situación antes. Entonces, cuando uno habla de que hubo producción intelectual, que han tenido una filosofía, ¿no? ¿En qué filosofía? Porque se ha acostumbrado a decir que la filosofía es solo para los griegos, a partir de Sócrates o de los presocráticos, pero no se imaginan que pudo haber también un conocimiento filosófico. Entonces yo creo que hay que replantearnos cómo entendemos el proceso cultural del Perú y cómo ha sido que avanzaron nuestros antepasados hace 5.000 años, creo yo, de una manera mucho más precoz que lo que lograron en el viejo mundo en Europa, de lo que se logró en Grecia. El concepto de círculo, por ejemplo, que se aprecia en el anfiteatro. Las residencias de Caral son fundamentales en la argumentación del carácter urbano del sitio. En efecto, si no hubiera sido una ciudad, y por el contrario, fuera solamente un centro monumental vacío, pues entonces habría sido un lugar de peregrinaje y de romerías, sin muchos residentes permanentes. Mientras que, si por el contrario fue una ciudad, entonces deben haber viviendas, talleres, restos de objetos utilitarios y otros elementos que muestren a la población urbana y su división social y técnica del trabajo. Aquí nos encontramos en la zona residencial de Caral. Los lugares donde vivía la gente, constituyen parte central de la argumentación, porque si Caral era una ciudad y no solamente un conjunto monumental, necesitaba un lugar donde viviera esa gente que era residente permanente. Pues bien, de acuerdo a los arqueólogos, aquí estamos ante una de las zonas de residencia de la gente que habitaba la ciudad de Caral. Se trata de una zona de viviendas donde se destacan los siguientes elementos arquitectónicos. En primer lugar, la entrada está abierta hasta la plaza, luego a continuación las paredes son básicamente de quincha, la quincha está enlucida y el enlucido presenta colores. En este caso se trata de amarillo y de un tono de gris. Por otro lado, también presenta un conjunto de maderos, se trata de guarangos, que completan la construcción de las quinchas y que parecen tener un sentido básicamente estético. Esta es una de las zonas de residencias, como venía diciendo, puesto que los arqueólogos han hallado un segundo patrón. Se trata de unidades domésticas que acompañan a las pirámides. Están al costado o detrás de ellas y constituyen probablemente la zona de residencia de los servidores de la pirámide. Caral duró casi 1000 años antes de ser abandonada. ¿Cómo fue la decadencia y qué factores intervinieron? Estas preguntas están siendo trabajadas por Uchadi y su equipo, pero se sabe que en Casma y Sechín aparece una sociedad organizada nueva que establece contactos con la costa norte y pasa a ser el nuevo centro de poder en el mundo andino, inmediatamente antes de la aparición de Chavín. Durante ese tiempo se constituyó en un modelo para las sociedades
que estuvieron bajo su influencia y prestigio y control, ¿no? Esas otras sociedades aprendieron de Caral, empezaron a producir, a intercambiar, crecieron económicamente, crecieron social y políticamente. Por ejemplo, en el caso de Casma, Sechín, empieza a producirse mayor riqueza en otros lados, surgen nuevos polos de desarrollo, nuevos focos de prestigio, como fue Casma hacia los 2000 a.C., y yo creo que esos nuevos polos de desarrollo van a ocupar el lugar que antes tenía Caral. Progresivamente han ido incorporándose y se generan pues polos de desarrollo más dinámicos, de pronto por la mayor participación, mayor riqueza, y eso es lo que hace que Caral, Supe, no pueda seguir manteniendo una ciudad tan costosa, y van enterrando sus edificios públicos, sobre todo aquellos que para ellos tenía tanto significado, que simbolizaban el poder y el aspecto religioso para su propia seguridad social. Entonces, no quiere decir que abandonan el valle, ya no pueden mantener a la ciudad, entonces se restringen a un área más pequeña. Sin embargo, el halo sagrado de Caral se va a mantener a través del tiempo. Y digo esto porque hemos encontrado ofrendas de oro y de plata de diferentes periodos. O sea, como que la gente se acuerda que hay en Caral una fuerza, como hasta el día de hoy, que encontramos enrollados de papel metidos en los intersticios de las piedras de algunos edificios, donde la gente actualmente pide trabajo y le pide a quién. Lo pone en las paredes de estos edificios junto con coca, con azúcar, con paquetes de cigarrillos. Entonces aquí le está pidiendo a esa fuerza donde la tradición ha conservado, de donde pueden venir bienes o les puede venir mejor suerte para mejorar las condiciones de vida de ellos. Así, amigos, llegamos al final de esta visita a la ciudad sagrada de Caral. Yo les agradezco por su atención y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias.